Estimados compatriotas, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein. Lentamente, pero a paso seguro, las investigaciones que han iniciado los países desarrollados acerca del origen del coronavirus y el cual poco a poco va tomando su verdadero nombre, el virus chino, avanza y empiezan a aparecer las primeras situaciones. No es para nadie desconocido que la cifra de muertos que el gobierno chino había dado inicialmente de las personas de Wuhan, 3.500, era imposible. Era imposible porque si la epidemia se inició ahí, no podía ser que ellos tuvieran menos muertos que todo el mundo. Pero, como todos sabemos, quienes nos informamos, este fin de semana el gobierno chino entregó una nueva cifra, alzando la cifra de Wuhan en un 50%, así de rompe y raja. Lo cual indica, no deja ninguna duda, de que el gobierno comunista chino ha mentido desde el momento en que se inició esto. Los periodistas independientes que han logrado tener acceso a información desde adentro de Wuhan, a través de doctores que han hablado en el anonimato, porque todos sabemos que los doctores no pueden hablar en público en China, o desaparecen o sencillamente les vuela la cabeza, porque así son las tiranías comunistas. Se conoce que desde octubre ya tenían hospitales colapsados en Wuhan con una extraña patología que no solo dañaba los pulmones, como se ha dicho hasta el cansancio, sino que además producía graves daños hepáticos al corazón y a varios órganos del cuerpo. La verdad de todo esto recién comienza a salir y esto no va a quedar en el silencio como los chinos quisieran. Tal vez suceda en los países tercermundistas como el nuestro, en donde los políticos han sido todos comprados por la gran cantidad de dinero que China maneja en este momento, hasta ahora, y que son, para los embajadores chinos alrededor del mundo, son sumamente baratos comprar políticos. Tampoco es ninguna novedad que países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, todos esos países han devuelto mucha chatarra que le habían comprado inicialmente o que el gobierno chino había ofrecido a estos países, chatarra como los ventiladores fabricados en China y las máscaras que todos sabemos eran confeccionadas o son confeccionadas en lugares absolutamente fuera de toda norma sanitaria para tal tipo de producto. Bueno, Francia rechazó una partida grande de ventiladores que China le ofreció y además le devolvió una gran cantidad de máscaras. Máscaras que estaban no solo defectuosas, sino que además venían contaminadas con
hasta con moscas muertas, con un montón de patógenos. Bélgica, por su parte, devolvió una gran cantidad de máscaras y no quiso desembarcar un montón de ventiladores por la misma razón. Suecia devolvió 600.000 máscaras sin abrir las cajas. Sencillamente las devolvió porque no cumplían con los estándares internacionales y también devolvió un montón de ventiladores que después de desempacar unos cuantos se dieron cuenta que no cumplían con los mínimos estándares y los devolvieron todos. Dinamarca devolvió más de 500.000 de máscaras y así por el estilo. Tampoco es desconocido que todos estos países han interpuesto demandas en contra del gobierno chino. Y esto lo voy a dejar bien en claro. Esto es en contra del gobierno chino. Esto no es en contra de China o su pueblo, que no tiene nada que ver en esto. Es en contra del gobierno chino, específicamente, y en este caso, contra el Partido Comunista, que es el partido que manda. Inglaterra ha metido una demanda estratosférica. Francia ha hecho lo mismo. En Estados Unidos ya deben ir, por no sé cuántos debe ser, hay yo lo decía en un video anterior, un abogado tejano metió una demanda por 300 billones o 340 billones de dólares. Otro grupo de abogados en Nueva York acaba de meter otra demanda gigantesca. Y hoy, en horas de la mañana, Alemania le ha pasado una cuenta a China por 134.000 millones de dólares por todos los gastos en que ha tenido que incurrir por la irresponsabilidad del gobierno chino de dar a conocer a tiempo la pandemia que ellos tenían en sus manos y que dejaron seguir adelante hasta ahora sin saber con qué malsanas intenciones. Lo que sí está claro es que la economía mundial prácticamente se ha derrumbado en todas partes, excepto en un lugar. Lo adivinó, en China. China ha comprado cuánta fábrica y cuánta empresa y compañía ha encontrado en el mercado, desde Australia hasta el último confín de África. China ha invertido en todo lo que ha podido. Y es aquí donde las potencias se han puesto de acuerdo en lograr una investigación total y absoluta hasta llegar al final, hasta llegar hasta al punto de partida de todo esto, porque ya hay pruebas científicas que dicen que el virus no es natural, es un virus que ha sido genéticamente modificado. Y eso es muy grave, porque si ese virus fue genéticamente modificado, entonces entra en lo que en el argot militar se conoce como guerra bacteriológica. Hoy en día hay muchísimas hipótesis, algunas tan descabelladas que dan dolor de estómago, otras no tanto, pero todas y cada una de ellas apuntan directamente al corazón del Partido Comunista Chino,
y al emperador Xi Jinping. Sí, porque Xi Jinping no es el secretario general del Partido Comunista Chino, no, él es un emperador, porque él pasaron una ley para que él pueda estar en el gobierno hasta el día que se muera. Es una versión moderna de Mao Zedong. ¿Cómo va a terminar todo esto? Es una incógnita. Pero sí hay algo que ya ha empezado a pisarle los callos al Partido Comunista Chino. Y es que la demanda de productos desde Europa y Estados Unidos ha caído más de un tercio y sigue cayendo. Cada vez estos países reciben menos cosas de China. China ha tenido que parar fábricas, ha tenido que enfrentar problemas con las compañías y con los trabajadores, porque aunque trabajan en un sistema de esclavitud, mal que mal reciben algo de dinero y esos chinos pobres viven al 3 y al 4, pero viven con ese dinero. Y al no tener trabajo hoy en día, el gobierno chino no es como los gobiernos nuestros que salen a repartirle bonos a todo el mundo. En China, hablando vulgarmente, es el que cagó, cagó. Su economía, en el último mes, y esta es una cifra que da el propio gobierno chino, ha caído un 24%, casi un cuarto ha caído por la falta de compradores. Y entonces, ¿qué ha hecho China? Ha ordenado a todos sus esbirros embajadores alrededor del mundo en que empiecen a vender todo lo que puedan en los países subdesarrollados. Y es así como ya se conocen de grandes entregas en países en África, donde manda un dictadorcillo y le dan el crédito. No se olviden ustedes que los chinos son buenísimos para dar crédito. El problema es cuando vienen a cobrar. Y entre esos paisillos, ¿quién creen ustedes que está? Nuestro país. Nuestro tercermundista país. Porque esta mañana, escuchando la radio Agricultura, me enteré que habían comprado una cantidad de ventiladores chinos, ventiladores mecánicos chinos, para los hospitales. Los mismos ventiladores mecánicos chinos que los países de Europa devolvieron como chatarra. Y nuestros políticos, la pregunta es, ¿quién agarró la mascada? Porque aquí alguien agarró una mascada y grande. Porque nuestros industriales ya habían comenzado a producir ventiladores. Famae estaba construyendo ventiladores o está fabricando ventiladores. Y mal que mal, nuestro país no ha tenido, afortunadamente, una pandemia desatada. La prensa progre le ha dado lo ha inflado todo lo que ha podido. Pero las estadísticas mundiales señalan a Chile como uno de los países más exitosos en el control de esta pandemia. Y felicitan a las autoridades de salud por tener la sangre fría y el control de la situación. Algo que a los partidos de izquierda en nuestro país
les arde el orto. Bueno, resulta ser que el embajador chino en Chile, acá en nuestro país, ha salido con una billetera muy gorda y ha salido a mostrársela a los políticos chilenos. Y nosotros sabemos cómo son los políticos chilenos, de pe a pa. Aquí no queda nadie fuera. Aquí no se salva nadie. Porque el político chileno, de la ideología que sea, donde ve una billetera hinchada, le quiere hacer masaje para quitarle la hinchazón. Y en eso son expertos. El problema aquí se va a suscitar, y acuérdense lo que yo les digo, cuando empiecen los enfermos a morir porque falló el ventilador mecánico. Y entonces los parásitos de la izquierda van a empezar a culpar al gobierno. Hasta ahora nadie ha dicho una palabra, nadie, ni de derecha ni de izquierda, acerca de esta compra de chatarra china. Pero si algo sucede, y va a suceder, entonces van a empezar a apuntarse unos con otros. Típico de nuestra fauna, de nuestra folclórica fauna política. Los países de Europa y Estados Unidos han comenzado a marcha forzada a sacar sus compañías de China. La mayoría de los países que tenían grandes inversiones en China están cerrando sus fábricas y saliendo de allí. Eso le va a crear al gobierno chino una cesantía enorme de trabajadores que ya se habían habituado a tener un sueldo, aunque miserable, vivían de un sueldo, y muchos de ellos van a tener que volver a los campos a trabajar en lo que han hecho toda su vida, en la vida rural. El futuro de China no se ve muy prometedor. Va a durar un poco más todavía porque tiene dinero. Pero a medida que los países dejen de comprar chatarra china, China va a ir volviendo a su lugar de origen. Y con mucha suerte le alcanzará para el mercado local, que ya es grande. Pero si el mercado local dentro de China no produce dinero suficiente para que la gente compre, es lo mismo que nada. Yo pienso que nuestras autoridades debieran ser muchísimo más cuidadosas en cuanto a esto de estar comprándole la chatarra que los países europeos no quisieron comprarle a China y traerlos a nuestro país. Es hora de que nosotros como pueblo dejemos de consumir la basura china. Debemos obligar a nuestros políticos a que los productos se produzcan en Chile, porque no sirve de nada que nosotros seamos exitosos económicamente y le entreguemos todo nuestro patrimonio a China por basura que no sirve para nada. Debemos, y es nuestro deber, boicotear los productos chinos. No puede ser que sigamos consumiendo esas basuras, zapatos plásticos, ropas de pésima calidad y terminaciones, lo que sea, productos electrónicos que duran 6 meses y se acabó. Y más encima, nos compran las materias primas a precio de huevo
y nos venden chatarra a precio de oro. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos nosotros como país, que estamos gobernados por un grupo de sátrapas de izquierda a derecha que nos ven la cara de huevones y ellos se acomodan mientras el resto del pueblo se recaga. Hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió al gobierno chino que permita una comisión de investigadores y científicos americanos que entren a la zona del Ground Zero, como ellos le llaman, para iniciar las investigaciones de qué fue y cómo fue que pasó todo esto. ¿Desde cuándo ellos sabían todo esto? ¿Y por qué no lo dijeron? Por supuesto, el emperador Xi Jinping ha guardado absoluto silencio, no ha contestado nada. Un ministro contestó que ellos estaban haciendo las investigaciones y que China era un país soberano. Es decir, ellos son soberanos cuando les conviene, pero para esparramar un virus por todo el mundo, se cagaron en la soberanía de todo el resto del planeta. Donald Trump lo único que les pidió es que permitan a un grupo de científicos e investigadores entrar y hacer una investigación in situ. Y advirtió que la negativa de este problema podría traer graves consecuencias. De hecho, hoy mismo en la madrugada o ayer en la noche ordenó el zarpe de una gran flota hacia la zona del mal llamado Mar de China. Y no podemos pensar en una guerra entre China y Estados Unidos, porque eso no va a suceder. Ni a los chinos les conviene, ni a los americanos tampoco. Pero es una muestra de que los americanos todavía son y siguen siendo, y van a ser por un buen rato más, la gran potencia militar que domina este planeta. Y la única manera de bajar a esa potencia militar de ese pedestal es derrotándolos militarmente. Pero una derrota militar de las fuerzas americanas no está exenta de gravísimos, gravísimos costos y de altos costos. Por lo tanto, el asunto no se ve muy bien. Se ve bastante pesimista. Y yo quiero hacer un llamado a las autoridades de gobierno para que aclaren cómo es y bajo qué condiciones se recibió o se va a recibir o va a llegar o ya llegó toda esa chatarra china a Chile. ¿Quiénes son los responsables de esa compra? ¿Y bajo qué condiciones y por qué lo hicieron? Si en Chile las compañías privadas y del Estado están produciendo ventiladores mecánicos probablemente de mucho mejor calidad que la basura china. Bueno, estimados compatriotas, la cosa no se ve bien. Los problemas económicos que se vienen, la recesión que se viene, no vayan a creer ustedes que va a dejar inmune a China, porque a China le va a costar muchísimo dinero mantenerse donde está o donde ha llegado. Y si China quiere mantenerse donde ha llegado, hasta dónde ha llegado,
va a tener que vender sus productos y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque cada vez son más los países que están retirándole sus órdenes de compra. Finalmente, dos cosas que quiero decir. El petróleo hoy bajó a un precio negativo. Sencillamente, es tanta la oferta en el mercado que los compradores ya no tienen dónde almacenar más petróleo. Y la pregunta mía es, siendo nosotros un país dependiente de la materia prima del petróleo, ¿por qué en este momento no se aprovecha de llenar todas nuestras reservas al precio que tenemos hoy? Comprar lo más que podamos. Aprovechemos el precio, ahora que el precio de las gallinas flacas. Espero que nuestros genios de la economía lo hayan pensado y no que empiecen a comprar después grandes cantidades cuando el precio empiece a subir. Claro, en este momento seguramente no les conviene comprar porque no van a tener acceso a una buena mordida, porque ya sabemos cómo son nuestros políticos. Pero es el momento, señores. Es ahora cuando debemos comprar petróleo, todo el que podamos, y almacenar donde pueda, donde podamos almacenar pozos de pozos vacíos y todas esas cosas se debe hacer, como lo hace el pueblo norteamericano, que hoy en día tiene todos sus pozos vacíos de Texas rellenos de petróleo barato. Aunque ellos no necesitan comprarle a nadie, aprovecharon el precio y se llenaron. Ahora, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Espero que nuestras autoridades lo piensen por un momento. Finalmente, tengo entendido que el día de ayer murió lo que yo llamaría el último político con cojones que tuvo este país. Me refiero a Sergio Onofre Jarpa, que en paz descanse. Un hombre querido y odiado. Querido por las personas que lo siguieron a él y a su liderazgo, y odiado por aquellos a quienes él persiguió o enfrentó. Corría 1972, yo estaba joven, y en un programa llamado A esta hora se improvisa, con Jaime Celedón, se enfrentaban varios políticos, entre los cuales estaba Sergio Onofre Jarpa, y un ministro del gobierno del Borrachín llamado Orlando Millas. Y lo había atacado toda la noche. Lo llamó como quiso, lo basureó. Hasta que el viejo se paró y se le fue encima. Y Orlando Millas, típico del huevón amariconado, empezó poco menos que a pedir auxilio. Miren la prepotencia de los de la derecha, decía, porque sabía que el viejo no le podía meter un combo en el hocico. Porque el viejo era de estos guasos acaballados, con educación, con mucha educación, pero guaso acaballado al fin. Y no le aguantaba pelos en el lomo ningún huevón. Fue un viejo que defendió sus principios hasta el día que murió. Nunca se dio vuelta la chaqueta. Fue legislador, senador, en el tiempo del gobierno militar, fue embajador
en Argentina, en el tiempo de la cuasi guerra con Argentina, y fue un hombre clave en lograr los acuerdos que al final evitaron la guerra. Fue ministro del Interior, si mal no recuerdo. Fue un tipo de una carrera política bastante extensa. Y desde este canal, sin yo ser una persona ni de derecha ni de izquierda, le rindo tributo a ese chileno que nunca transó sus principios. Que descanse en paz, don Sergio Nofre Jarpa. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero y juntos siempre somos más.